Continuamos. Nos quedamos en esta parte de la idea de Lisias sobre esta parte de la sublimidad, de lo sublime del amor. Bien, quiero redondear este punto. En este diálogo se plantea esa frase que se ha repetido tanto, que no solo tiene que ver con la etimología, sino ese amor al saber, esa filosofía, esa búsqueda por el saber, que aquí va a ser algo muy importante. El saber será perseguido, mas nunca alcanzado. Entonces el sabio no es el que sabe, el sabio es el que ama el saber, pero lo ama y no tiene la presunción de advertir que lo ha conocido todo. Cierto es que este diálogo o esta idea será perfeccionada. Lo veremos más adelante cuando veamos si leemos o si ustedes leen los diálogos de Platón, cuando se ve el de Cratilo, se ve el Critón, se ve el Fedón, ya se ve una idea mucho más pulida, mucho más organizada con respecto al saber. El saber lo podríamos después entender que es toda esa revisión a la literatura, a los mitos, a la matemática, a la comedia, a la tragedia, y desde ahí hacer ciertas interpretaciones que en el momento platónico, en el momento de Platón, pues fueron no solo la moda, sino fueron el parteaguas del pensamiento. No podríamos pensar todo el andamio físico, todo el andamio metafísico de la obra aristotélica sin todo este preámbulo que Platón le representa a Aristóteles. Y por ende, sin esta idea, no nos pensaríamos a Occidente desde todo este andamio que presentó como parteaguas Platón para Aristóteles y Aristóteles para esas dos versiones que hay sobre el mismo Aristóteles, la versión tomista o cristiana, católica, y esa versión de Maimónides en la España, en la Hispania de Alfonso X, ¿no? Averroes, Maimónides. Y bien, a nosotros siempre nos ha llegado esa traducción griega ya en clave tomista, pero yo nunca he encontrado, por ejemplo, una obra de Aristóteles en esa clave de Maimónides, ¿no? En esa clave de Averroes, que son lecturas de Aristóteles del mundo judío, ¿no? Es un judío que trata sobre el mismo autor y que, bueno, la escuela de París, donde daba clases Tomás de Aquino y San Buenaventura, pues hablaban de aberración, Averroes, ¿no? De ahí viene la palabra. Pero lo que vamos, desde ahí se va planteando este amor al saber. Pero el banquete no podemos decir que sea un punto medio entre el Platón joven y el Platón maduro intelectualmente. A lo mejor el Platón maduro esté en las leyes, o el Platón más consciente esté en las cartas platónicas. Pero me interesa el banquete por las siguientes razones. Porque se exhibe que en ese entonces no había una idea común en torno al amor. No había una idea común en torno al amor desde el punto desde donde lo estaban viendo, pero también desde el punto desde donde lo estaban practicando. Siguiente, que la única referencia que tenían para entender el amor, hoy nosotros lo podemos entender desde Freud, lo podríamos entender desde la lectura que hace Freud sobre Edipo, porque no solo lo hace en torno de Sófocles, lo hace en torno de Esquilo, lo hace en torno de Séneca. Séneca también escribe algo sobre Edipo, ¿no? Una
una tragedia, la escribe Séneca. Pero bueno, el autor, Sigmund Freud, bueno, ya tenía andamio para revisar. Nosotros ya tenemos el andamio de Freud, ya tenemos el andamio de Raúl Gutiérrez Sainz, ya tenemos el andamio de Pablo Apóstol, ya tenemos nosotros cierto camino sobre el cual andar con respecto al amor. Mucho de la psicología ha trabajado el amor, pero Platón, y donde se está dando el diálogo, pues su único andamio era la mitología. Era bueno, no solo la mitología, sino la mitología que había llegado en función de Heródoto. Porque en el diálogo del banquete se aludirá a la Odisea. ¿Sí? Y entonces desde ahí vamos entendiendo el punto. A lo mejor en este momento la historia o la narración que tengamos con respecto al amor sea entre cursi, entre ingenua, para los que la vean de primera instancia, pero ya meterse a leer el diálogo o a estudiar el diálogo, veremos que el tema del amor, para ese momento, era un debate que al menos tiene 6 posturas. Ahorita las vamos a ir viendo, pero Fredo tiene una, obviamente Sócrates tiene otra, Arixímaco tiene otra, Aristófanes tiene otra, Pausanias tiene otra, y bueno, en la misma relación de Sócrates va a aludir a un personaje que a lo mejor es ficticio, que es Diótima, pero el punto es que estamos hablando de 7 versiones. Unas se relacionan, otras no se relacionan, pero las vamos a ir viendo. Pero vamos a ver. Este diálogo parte del supuesto de que llega a nosotros, pero no lo sabemos del todo. Porque en la misma introducción, en el mismo preámbulo al diálogo del banquete, se habla de que hubo otros que no se acordaron. Pero vamos a ver quiénes son o quiénes nos van a estar recordando ese diálogo. Ese diálogo nos los va a recordar Apolodoro y Glaucón. Polodoro y Glaucón se encuentran en el camino y Apolodoro le pregunta a Glaucón: oye, ¿qué sabes tú de aquello que ocurrió? Y que, para empezar, se habla que fue una señora borrachera, ¿no? Porque se celebraba en esa reunión del banquete el triunfo de un escritor de tragedia que es Agatón. Se está celebrando que este cuate, a la primera que escribe una tragedia, pum, la pone y gana, ¿no? Y entonces, caramba, eso fue, no sé, la fiesta del barrio, la graduación de Pepito, la titulación de Chuchita, ¿no? O sea, ese evento estuvo concurrido, estuvo genial, y entonces fueron días de borrachera, ¿no? Pero ya según la narración, ya el último día, donde ya nadie le cabía más vino, nadie le cabía más comida más que a Sócrates, porque ahí se va a aludir que Sócrates podía tomar barriles de vino y entero, ¿no? Libre, él caminaba bípedo y sin problemas, y hablaba con tal fluidez, ¿no? Entonces se inicia ese proceso de narración entre Apolodoro y Glaucón. Bueno, ya dijimos que Agatón había sido ganador, ¿no? Y en su casa se había convidado a una buena comilona, a una buena bebidona. Había flautistas, había esclavos, había sirvientes, había vino, comida. Entonces, pues allí van a estar muchos reunidos, ¿no? Entonces, Aristodemo ve pasar a Sócrates, va narrando Agatón va narrando, ¿no? Lo ve pasar y dice: Sócrates, ¿tú a dónde vas? ¿No? Voy a la casa de Agatón. ¿Y a qué diablos vas a la casa de Agatón? Ella le cuenta, ¿no? Pues sí es cierto, pero pues no fue ayer eso. No, mijo, esto sigue, o sea, la borrachera sigue y yo voy.
Y dice, oye, vamos. Dice, no, pues es que, pues nomás me invitaron a mí, ¿no? Pero vamos, o sea, di que me encontraste en el camino y vamos. O te acompaño y entramos juntos. Y dice Sócrates, bueno, pues si no es la mía la fiesta, pues vamos, ¿no? Y allá van. Pero Sócrates, muy astuto, deja que avance Aristodemo. Y Aristodemo llega pensando que Sócrates va con él en el pasillo, en el camino, y pues no. Cuando llega, lo ve llegar a Agatón, y le dice, ¿qué tal, Aristodemo? Oye, no te vi en el camino, desde ayer te ando buscando, desde tal día te ando buscando, pero pues, yo te quería invitar. Dice, pero qué bueno que llegaste, qué bueno que te hicieron llegar mi invitación. La hice llegar por el camino. Dice, no, yo vine con Sócrates. Oye, ¿y dónde está Sócrates? Y voltea, ¿no? A ver, oye, ¿dónde estás? Pues Sócrates lo había dejado. Síguele, ¿no? Yo no, que no me vean contigo. ¿Qué van a decir de mí en misa, chingada? O sea, no, yo voy solo. Entonces ya se enoja Aristodemo y él dice, pasa, siéntate ya. De repente llega Sócrates, por cierto, lo van a buscar. Y dicen, oigan, ese es el tal Sócrates. Dice un esclavo, sí, no quiere pasar, hazlo pasar. Y lo tengo que hacer a la fuerza. Y dice, no, él va a pasar solo. Y sí, Sócrates llega, saluda a toda la concurrencia, toma vino, come. Pero celebrando, entonces va a ocurrir un detalle. Va a ocurrir ahí un detalle. Que en ese lugar se encontraba un Fredo. Fredo, el mismo, que habrá un diálogo específico que se va a llamar Fredo o de la belleza, ¿no? Entonces se propone, para concluir la magna fiesta del triunfo del escritor, del poeta, que discuten sobre el tema del amor, pero precisan el punto, que se hable del amor en tanto como Dios. Y Fredo va a proponer que Eros es el primer dios y el mejor de los dioses. Porque Eros es ese dios que une, que vincula, que atrapa, es ese dios que magnifica. Dicho de otra manera, Eros es ese dios que genera más dioses, ¿sí? Es ese dios que antes de que él solo estuvo el caos. Es decir, que es ese primer dios, que es ese dios que parte del origen. Digamos que el caos es el origen, pero es un origen indeterminado, indefinido. Entonces, estaba el caos, y después del caos viene Eros y la tierra, o Gaia, llamémoslo así, tierra o Gaia. Esta idea de Fredo es muy importante, porque hay que reconocer a Dios, hay que reconocer a Eros como un dios de amor, pero con esa característica propia del Eros: la seducción, la atracción. Es decir, es ese seductor de Søren Kierkegaard, ¿no? Es ese que enamora, es ese que atrapa. Entonces lo que propone es que el debate siga en torno a que Eros es un dios de amor y que está en la teogonía como el primero, junto con la tierra, y que antes de ellos dos, o Gaia, y que antes de ellos dos solo era el caos, lo indefinido, lo indeterminado, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante. El Eros es el amor y todos buscan amarlo. Entonces todos los terrenos, todos los seres de la tierra buscan al Eros, son los amantes, lo van a perseguir y van a intentar hacer mil cosas para que Eros los atrape, y en esa
en ese atrapamiento, en esa idea del atrapamiento, pues bueno, pueda conquistar al hombre, a la mujer, a la victoria. Esta idea la va a continuar Pausanias, ¿sí? Pero Pausanias va a decir que sí es Eros, pero que Eros no está solo, sino que junto con Eros va a aparecer Afrodita y Pandemo, pero que esta parte del Eros constituido por Afrodita y Pandemo es muy vulgar. O sea, es eso que busca el pueblo llano, es eso que busca a la gente común, esa parte de la seducción física, esa parte de la atracción vulgar, y cuando decimos vulgar no decimos grosera, sino que pues si cómo te atrapó, no, pues hizo sus pócimas, sus amuletos, hizo sus hechizos seductores físicos, seductores poéticos, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? Va a decirnos Pausanias que ese Eros es el común. Y es más, no solo el común, es el más usado, ¿sí? Y también nos va a decir que coincide con Fredo en esa parte de que el amor es similar entre sí. O sea, el amor es similar entre sí, es decir, a mí me gusta tal persona, pero a esa persona le va a gustar a otras personas. Entonces, no hay una distinción del amor en esta parte, sino que 4, 5, 10 o 20 pueden estar enamorados, atraídos físicamente por esa misma persona. ¿Por qué? Porque tiene esa característica de que es un amor común, vulgar. Pero más adelante, Pausanias va a decir, yo quiero agregar un punto. El amor es amable, es decir, el amor es amable, es decir, todo amor está perseguido o todo amor quiere ser alcanzado por libertad del amante. ¿Sí? Pausanias va a estar transitando a un punto de lo celeste. Ahorita lo voy a explicar más a fondo. Es decir, el amante, cuando ya está más dispuesto a amar en perfección, va a buscar, aún a pesar de todos esos artificios o de todas esas cosas que al amor se le desprenden, ¿no? Y va a decir que el amor será libre cuando esté persiguiendo al Eros, pero no lo esté persiguiendo únicamente por su exterioridad, sino que vaya persiguiendo su elemento de interioridad. Bueno, ya ustedes me dirán si va quedando claro. Y es ahí donde no todos llegan a este amor, que este amor solo tiene el grado de celeste o excelente cuando el amante puede ver al Eros sin todas esas cosas artificiales, pero se va acercando. Debo hacer un corte porque llevamos 18:45 y bueno, pues por lo que veo van a ser 4. Seguimos, nos quedamos en Pausanias.